su sangre a beber, resultó ofensivo para algunos de los judíos cuando les dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede ser mi discípulo. Se sintieron ofendidos. Para ellos era un acto de barbarie, de canibalismo. Eso es lo que ellos entendieron. En realidad lo que estaba dándonos a entender era que por ese mismo sacrificio hoy nosotros íbamos a poder disfrutar de la comunión con Él, de una estrecha relación de confraternidad con Él por el Espíritu Santo. No es solamente tomar un elemento, sino lo que esto representa. Y si esto es una realidad en mi vida el día de hoy, si disfruto yo de una íntima relación con Él por el Espíritu Santo que Él prometió y cumplió, porque lo envió no solo a que estuviera sobre nosotros, sino a morar en nosotros. Y es por la comunión con el Espíritu Santo hoy que podemos entender el corazón de Dios. Sin Él, no importa cuán tan antiguas sean las escrituras que leamos, no podemos tener comunión con Él si no es por medio de la sangre y del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque si usted recuerda, el grupo religioso de los días de Jesús que esperaban la venida del Mesías tenían las escrituras, y puedo decirles sin temor a equivocarme que las escrituras que ellos tenían eran un poquito más originales que las que nosotros tenemos hoy. A nosotros ya llegaron muchas copias, traducciones, pero ellos tenían directamente lo que los hombres inspirados de Dios, ¿verdad? Porque recuerde que toda la escritura es inspirada por Dios. Lo que ellos tenían era un registro testimonial de aquellos hombres que fueron inspirados para escribir. Así que tenían a los profetas, tenían el Pentateuco, ¿verdad? O sea, esos primeros 5 libros de la ley que escribió Moisés. Y sin embargo, no podían entender que Jesús era ese Mesías que tanto estaban esperando, porque no había comunión con Dios. Todo lo que tenían era un rito, eran ritos que seguían y respetaban, y que en cierta manera hacían acallar la conciencia de ellos por lo que hacían, ¿verdad? Pero el Señor nos ha ofrecido algo mucho más profundo que eso. Nos ofreció la puerta para que nosotros pudiéramos a través de Él entrar a tener relación personal con el Padre, y esa relación fuese profunda y progresiva, porque uno no puede decir que entiende a una persona hasta que no se relaciona con ella por largo tiempo. La promesa de Dios era que para nosotros, ¿verdad?, era que le conociéramos, que le creyéramos y que le entendiéramos, ¿verdad? Ahora, conocerlo en el sentido no físicamente, obviamente. Nosotros no tuvimos la oportunidad de conocer a Jesús físicamente, pero conocerlo representa en el poder tener esa intimidad y profunda relación. Conocerlo es cuando lo recibimos, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Ese es el día que lo conocimos, porque nos hicimos uno, se hizo uno con nosotros. Él y yo nos hicimos uno. Ahora habita en mí, habita en ti. Si el día que lo recibiste, ese día fue el día que lo conociste. No en el sentido que humanamente entendemos de conocer a alguien, porque a veces decimos conocer a alguien, pero realmente no podemos penetrar más allá. Hay barreras que nos impiden ir más allá, o nosotros impidimos a otros acercarse. Conocernos es estar estrechamente vinculados. Ese día que recibimos a Cristo, nacimos de nuevo, ese día lo conocimos. Pero también dice, para que me creáis, porque derramó de su espíritu en mí, puso esa conciencia de Él en mí, de tal manera que hoy puedo creer las cosas que Él dice. ¿Por qué? Porque Él en mí ha producido en mí esa fe.
Esa fe es, básicamente, es la conciencia de Dios en mí. Pero entenderle se requiere, se necesita una íntima relación. Que tiene que ser progresivo, tiene que ser constante. Conocer al Señor es el día que nacimos de nuevo. Creerle al Señor es el resultado de que está en nosotros y Él depositó la fe en nosotros. Pero entenderle se requiere que nosotros nos esforcemos en prestarle atención. Para entender solo necesitamos prestarle atención a Él. Y esto es posible por la obra del Espíritu Santo que Él envió para que nos enseñara, para que nos guiara, para que nos recordara. Él prometió enviarlo y lo cumplió. Y a través de los años que tengo, desde el día que lo conocí hasta el día de hoy, puedo decirles sin temor a equivocarme que creo que lo conozco mejor y lo entiendo mejor. Entiendo mejor su manera de pensar y sé quién es Dios. Así que puedo también asegurarle que no compro ninguna versión equivocada de Dios. No compro ninguna idea o algún pensamiento acerca de Él que no es conforme al carácter que yo he experimentado en mí. Lo entiendo a Él porque Él me ha hecho entender. Esto es solamente porque ha habido un proceso. Él se ha encargado de procesarme y me ha llevado a concluir que lo mejor es estar quieto y prestar atención que tratar de venderle yo ideas a Él. Me ha convencido de que lo mejor es escucharlo. Y no solo me ha convencido, sino que me ha retribuido, porque ha puesto en mí ese sentir de Él. Y yo sé que eso es obra de Él, no es mi esfuerzo, no es porque yo me he aplicado o soy muy estudioso, porque si pudieran ver las notas de la secundaria mía, no sabían, era burro. Bueno, así decían, o así oía que decían que era uno cuando era niño. Sí me decía, qué burro eres. Me lo dijeron muchas veces. El Señor me convenció que no era así. La semana pasada hablamos precisamente de esto, de la persona del Espíritu Santo de Dios, que cómo vino y estaba sobre los hombres, ¿recuerda? Sobre David, sobre Samuel, sobre Saúl, sobre todos los hombres que Dios llamó, y se manifestó a ellos. Ninguno de ellos eran hombres que podían disfrutar de la comunión con el Señor, pero sí disfrutaban de su favor. Hubo quien se resistió a Él y hubo quienes, cada vez que el Espíritu Santo les llamaba la atención o los reprendía por el pecado, se arrepentían. Ejemplo vimos en David, ¿verdad? David, y hicimos la comparación de David y Saúl. ¿Cuál de los dos hizo los pecados más abominables delante de los hombres? Pues fue David. Hizo cosas muy terribles. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Saúl simplemente se acobardó cuando los hombres empezaron a burlarse de él. ¿Y qué fue lo que hizo David? Pues en cuanto Dios lo confrontó con su pecado, reconoció el pecado y se arrepintió. Hubo lugar para el perdón porque se arrepintió. Pero todos estos hombres, incluido Samuel, ¿verdad? El Espíritu Santo estaba sobre ellos. Pero luego pudimos considerar qué sucedió cuando se cumplió la palabra del Señor, la promesa de enviar al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vino a ser morada dentro de ellos y fueron transformados y empezaron a operar en una esfera, en una dimensión que ellos no conocían intelectualmente, pero en la cual el Espíritu Santo los llevó a trascender y se empezaron a mover en ella, y se empezó a manifestar el poder de Dios en ellos. No eran hombres poderosos de Dios, eran hombres comunes como nosotros, pero el gran poder de Dios se manifestó en ellos, porque fueron
dóciles. Fueron dóciles, algunos, no todos. Hoy quisiera que fuéramos un poquito más allá y viéramos qué sucedió con las primeras experiencias de la presencia del Espíritu Santo ahora en la iglesia, no sobre la iglesia, sino en la iglesia. Ya lo vimos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Y qué clase de lenguas estaban hablando? Lenguas que los hombres que habían venido a Jerusalén a adorar podían entender. Pero fue un acto sobrenatural de Dios, porque todos aquellos que estaban ahí reunidos, en los cuales el Espíritu Santo vino a morar en ellos, eran galileos, no hablaban diferentes idiomas, eran gente sencilla, galileos. Pero empezaron a hablar en las lenguas de todos aquellos judíos que habían venido a adorar a Jerusalén. ¿Qué había sucedido? Hubo un estruendo, todo el pueblo se llenó de sorpresa. ¿Qué fue lo que sucedió? El Espíritu Santo que vino y dio testimonio de su presencia, y estos hombres que después posteriormente empezaron a hablar inspirados por el Espíritu Santo en la lengua de cada uno de aquellos hombres que estaban ahí, y ellos los entendieron y se maravillaron y dijeron: ¿qué no son estos galileos? ¿Cómo es que los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestro idioma? Así es Dios. No eran políglotas ellos. No eran políglotas. Pero sabe que Dios sí. Y puso su palabra en la boca de ellos, en sus corazones, y salió por su boca. Ellos fueron dóciles y empezaron a testificar. Ahora vaya conmigo al capítulo 3 del libro de los Hechos. Vamos a continuar viendo no solo la obra del Espíritu Santo, la manifestación de Él, no solo eso, sino los efectos en los hombres. ¿Qué sucede con nosotros cuando le damos lugar al Espíritu Santo? No tomamos iniciativas, sino somos inspirados por Él. Este es testimonio verdadero. Voy a leer la última parte del capítulo 2, los últimos 4 versículos. El verso 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Quién los añadía? El Señor. ¿Dónde estaba el testimonio? En los hijos de Dios, porque hablaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el testimonio del Espíritu lo estaba dando el Espíritu a través de los creyentes. No eran los creyentes testificando acerca de Jesús. No eran los creyentes dando testimonio de Jesús. Era el Espíritu Santo testificando a través de los creyentes. La iniciativa siempre debe de venir del cielo. Siempre debe de venir de lo alto. Porque cuando la iniciativa surge aquí, se tuercen las cosas. Los hombres torcemos las cosas. Sucedió algo aquí, que todos empezaron a vender sus propiedades. ¿Por qué sucedió esto? Porque el Espíritu Santo así los inspiró. Así los inspiró. ¿Quién conocía el futuro de ellos? Solo Dios. Ellos desconocían la situación que iba a sobrevenirles. Ellos desconocían todo lo que vendría después, la persecución que vendría enseguida. Pero estaban confiados y estaban descansando en el Señor y testificando con todos. Y la iglesia empezó numéricamente a crecer por la obra del Espíritu Santo. El Señor iba agregando a la iglesia, porque Dios le había dado a la iglesia favor, dice, con todo el pueblo. No entraron en controversia con la gente.
simplemente estaban siendo inspirados y hablaban lo que el Espíritu les daba para hablar. ¿Se fijan qué importante es ser inspirado? No te contrapones con los vecinos, no te contrapones con ellos. De pronto no van a entender lo que está pasando, pero el Espíritu Santo te va a dar favor con ellos. Al menos eso es lo que nos dice la Escritura aquí. Capítulo 3 dice: Pedro y Juan en esos días subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. O sea, en el templo seguía su curso, las actividades que tenían. Los judíos, los fariseos, seguían adelante con su culto. Esto ocurrió fuera de las paredes del templo, donde ellos reconocían, pero subieron a la oración. No se aislaron, no se hicieron ellos ermitaños. No dijeron esto nada más es para nosotros. No, continuaron adelante. Pero ahora llevaban una inspiración que antes no conocían. Solo conocían los rituales de religiosos que había. Pero el Espíritu Santo los impulsó a ir al templo. Así que iban. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. ¿Cuáles fueron sus palabras? Míranos. Supongo que en esa exhortación es porque el hombre estaba pidiendo limosna, ¿verdad? Estaba pidiendo algo, pero su vista no la tenía fija en ellos. Entonces ellos básicamente lo obligaron a voltear hacia ellos, porque creían que ellos tenían el poder. No, porque así los inspiró el Espíritu Santo. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Sus expectativas estaban en lo que financieramente le pudieran dar, porque estaba ahí para pedir limosna. Vivía de la caridad pública. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. O sea, Pedro lo tomó de la mano derecha y le dio el jalón para pararlo. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Fue una sorpresa para este hombre también. Realmente fue algo sorpresivo. ¿Quién estaba esperando esto? ¿La gente que acudía al templo? No, ellos iban ahí para seguir con el ritual. ¿Pedro y Juan sabían esto? No, no sabían. Ellos iban a la oración. Pero al llegar ahí, el Espíritu Santo los guió a hacer esto. ¿Quiénes hizo esto? ¿Pedro y Juan? No, el Espíritu Santo. Pero ellos estuvieron atentos. Ellos estuvieron pendientes cuando pasaron por ahí y el hombre les estaba ahí, lo vieron y les rogaba que le diesen algo. Ellos estaban atentos. ¿Escucharon el ruego de este hombre o escucharon la voz del Señor? Fíjese, ¿dónde tenemos nuestro oído nosotros? ¿En la necesidad de la gente o en el Señor? Porque necesidades hay muchas. Hay por todos lados. Pudiéramos organizarnos como congregación para tratar de suplir algunas de esas necesidades, ¿verdad? Y empezaríamos a estar algún tipo de labor social con la colonia, con el barrio, ¿verdad? Pero es algo que Dios nos está inspirando a hacer, o solamente es lo que nuestros ojos ven. Ellos estuvieron atentos. El Espíritu Santo le inspiró. ¿Y qué fue lo que le dijo?
lo que tengo te doy. Dinero no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y no se quedó ahí, sino que lo agarró de la mano derecha. Y estoy seguro que usted sabe lo que es cuando el peso inerte, cuando lo tiene que cargar. Sí, como cuando no pone de su parte, le tuvo que aplicar ahí la fuerza para jalarlo. Pero en el momento que sintió él el jalón para levantarlo, algo ocurrió que no vino de Pedro ni de Juan. Se confirmó lo que el Espíritu Santo les había puesto en su corazón. ¿Tuvo temor de hacerlo? No dice que lo hizo. No aceptó ningún tipo de temor que le haya puesto un limitante. Actuó conforme el Espíritu le dijo que hiciese. Sí, porque lo primero que viene a nuestra alma es el asalto del temor, para impedir que tú te muevas y operes en la fe. Porque ¿quién les estaba diciendo? ¿Quién le dijo que hiciera eso? ¿Les dejó algún manual Jesús? Así como abre el librito y a ver, paso número 1, le tengo que decir esto, paso número 2, ¿le dijo que hiciera una oración ahí? ¿O le dijo, déjame orar por ti y ponerte las manos? ¿Qué hizo? Hizo conforme el Espíritu lo guió a hacer. Porque no hay rituales en esto. Debe de haber esa sensibilidad y esa docilidad nuestra para actuar conforme el Espíritu nos dice. Si no escuchamos, si no atendemos a escuchar al Espíritu, no nos movemos en esa dirección, aunque el Espíritu more en nosotros. Tenía yo un par de semanas de haber recibido a Cristo cuando fui a un grupo de hogar en una casa, como hay varios aquí de la congregación. Y yo llegué a ese lugar y estaba una mujer sentada ahí, estaba la anfitriona de la casa, era una maestra, la anfitriona. Yo llegué y vi a esta mujer sentada ahí, una mujer vestida de blanco. Era una señora ya de mediana edad. Y desde que yo entré ahí, el Espíritu Santo me dijo, dile a esa mujer que la voy a sanar. Yo tenía 2 semanas de haber conocido a Cristo, empezaba a entenderlo, pero creía porque Dios había puesto esa fe en mi corazón. Pero cuando sentí eso, me vino una oleada de temor terrible. Y honestamente me acobardé. Yo no sé, estoy seguro que usted no conoce la definición de la palabra acobardarse. Si quiere, le digo. Pero eso experimenté. Entonces me quedé frío. Y digo literalmente frío, empecé a sudar. Y por la gracia de Dios, el hermano que iba a compartir empezó a compartir y yo así como que pude descansar poquito. Pero oí al Espíritu Santo que me dijo, dile a esa mujer que la voy a sanar. Y yo volteaba a ver a la mujer y me le quedaba viendo y yo no podía decir nada, tenía mi boca seca. Yo sé que eso es la forma como Dios trata con nosotros. Hoy lo entiendo mejor. Entiendo el proceso mejor. En ese momento no entendía nada. Solo sabía que me estaba diciendo lo que el Señor iba a hacer. Y a mí me estaba diciendo, díselo. Y no me atreví a decírselo. Y dentro de mí empecé a sentir un desasosiego interno, me empecé a sentir mal. Me empecé a sentir mal porque me daba cuenta que el Espíritu Santo me estaba diciendo que tenía que decirle y yo no me atrevía a decirle. Y yo sé que el Espíritu Santo sabía lo que yo estaba pasando. Hoy entiendo que Él sabía perfectamente lo que yo estaba pasando. Después de unos momentos, oí cuando el Señor me dijo, deja que tu hermano termine de impartir la palabra. Y yo dije, ay, sí. Me quedé calladito, no dije nada. Terminando de compartir,
la plática que estaba compartiendo nuestro hermano, no me atreví a decirle. Entonces me acerqué con mi amigo, hermano, el que estaba impartiendo la palabra, y le dije, siento que el Señor me está diciendo que le diga a esta señora que la va a sanar. Se lo dije a él. Y le dije, ¿qué hago? Y me dijo, pues, ¿y qué te dijo Dios? Que se lo dijera. Pues díselo, me dijo. Así de sencillo. Entonces yo me paré y le dije a la señora. Y la señora empezó a llorar. Y de pronto pega un salto ahí. Ahí está mi esposa. Estábamos juntitos ahí sentados. Pega un salto la señora. Y empieza a danzar. En medio de la habitación ahí. Para mí eso era extraordinario. Se me hacía una locura eso. A mí, ¿qué estaba pasando? Pero la mujer empezó a dar testimonio en ese momento que la habían llevado ahí. La anfitriona sabía, tenía una artritis degenerativa en sus huesos que no le permitía moverse. Y en ese momento ocurrió un milagro inmediato ahí. ¿Qué sucede con nosotros? Dios sabe en qué condición estamos, pero Él continúa trayendo nuestra atención. Él sabe por dónde vamos a ir, sabe cómo vamos a sentir, sabe lo que está pensando uno, pero de todas maneras nos lleva por ahí. ¿Para qué? Para que gradualmente vayas comprendiendo, para que tú vayas desarrollando en el prestar oído. Y digo, no es que no escuchara, tenía oídos para oír. Escuché cuando el Señor me dijo lo que quería hacer, lo que iba a hacer, pero no estaba operando todavía conforme a la fe, aunque la fe estaba en mí. ¿Por dónde me llevó? Me procesó. Esperé hasta que mi hermano terminara de compartir como el Señor me dijo, y después todavía necesité un empujón para que el que estaba yo viendo ahí, el hermano que yo sí estaba viendo, porque el Espíritu Santo no lo estaba viendo, pero lo estaba sintiendo. Estaba sintiendo lo que me estaba diciendo, pero no lo estaba viendo. Como al que estaba viendo fue y le dije. Y él me dijo, pues así como te digo, así dile. Y así hice. Créame, después de ahí, eso fue como un primer escalón. Ya no hubo necesidad de tener que esperar que alguien más lo corroborara. Pero el Espíritu Santo me estuvo impulsando. El Espíritu Santo es el que nos va impulsando, nos va llevando. Porque no estamos familiarizados en obedecer a alguien que no vemos. Y yo ciertamente no estaba familiarizado en obedecerlo a él. ¿Por qué? Porque no lo veía. Obedecí en la casa porque la veía, ¿verdad? Pero ajustarnos nosotros a andar conforme el Espíritu nos dice, requiere primero entender que ese contacto es directo de Él contigo. Y que no es una persona intangible, abstracta, sino que es una persona viva que está presente en ti. Esa fue una primera experiencia. 2 semanas después de haberle conocido. Pero el Señor eso lo usó para impulsarme, para que yo desarrollara en la confianza. ¿Cuántos días habían pasado aquí cuando llegó Pedro ahí? Iba con Juan. Hacía unos días que habían conocido y habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Y escucharon al Señor ahí cuando les dijo, dile que te mire. Y le dijo, míranos. No estaba siguiendo más que la influencia del Espíritu Santo. No estaban siguiendo una doctrina. Estaban siguiendo a una persona. No era algo que ellos habían aprendido en algún seminario o que habían aprendido porque Jesús les dio las instrucciones exactamente así.
Él solo les dijo, va a venir y Él los va a guiar. Cuando esto empezó a ocurrir, evidentemente ellos lo vieron desde el primer momento, cuando salieron inspirados por el Espíritu Santo para empezar a hablar en la lengua que otros, ellos no hablaban originalmente, pero que otros escuchaban y podían entender. Ellos lo experimentaron, lo vivieron, pasaron por el proceso, pero fue totalmente algo más allá de lo natural. Fue Dios, era el Espíritu Santo en ellos. Verso 9 dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Hay un testimonio de lo que ocurre, que Dios hace. Ahora, no sé, a veces, generalmente la gente lo ve a uno como si uno fuera el de los milagros. Como si nosotros hiciéramos los milagros. Y luego a veces lo convocan a uno como si uno fuera el de los milagros, para que venga y haga las cosas. Porque tienen expectativas de lo que han oído o han visto. Y a veces nos confunde eso y queremos dejarnos llevar por eso, por lo que nos dicen. Créame, también ahí he vivido experiencias que porque he querido operar en lo que la gente me dice. Pero también el Espíritu Santo se ha encargado de enseñarme que yo no me muevo conforme a lo que la gente me pide o me dice. Yo me muevo solo en lo que Él me está dirigiendo a hacer. Pero el testimonio de Él fue evidente. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Asombro, estaban maravillados, y espanto. Algunos dijeron, wow, esto sale totalmente, esto no es normal. Eso sucede cuando el Espíritu Santo da testimonio de Él mismo. Claro, lo hace a través de su iglesia también hoy. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, o sea, aquel que había sido cojo, ¿cómo los tenía? Los tenía agarrados. Respecto de eso, el día que a mí el Espíritu Santo me bautizó, estaba yo parado en un lugar y ahí mismo sentí como un rayo de fuego que entró por mi cabeza y me llenó. Y empecé a hablar en otras lenguas. Y estuve ahí, no sé, como 2 horas. No me quería mover del lugarcito aquel. No me quería mover de ahí, porque sentía que ahí estaba el poder. Lo que yo estaba sintiendo. ¿Qué cree que estaba sintiendo este que había sido cojo? Los tenía agarrados. No, pues estos no me suelto. Es lo natural. Cuando la natura quiere dirigirte, el Espíritu Santo trasciende todo eso. Ahora, Él sabe nuestra humanidad, Él entiende lo que es nuestra humanidad. No está inconsciente de eso, no te reclama porque respondes humanamente, pero te quiere llevar a que trasciendas tu humanidad y confíes solamente en Él, y descanses en Él, y te acostumbres. Él busca constantemente que tú lo vayas entendiendo. Esto ocurre gradualmente. ¿Sabe por qué es gradual? Porque no es inmediato. Por nuestra humanidad. Llevarnos a desprendernos de lo humano, Él sabe que a nosotros nos va a tomar tiempo. A Él no. El Eterno operando en el humano hasta que el humano deja de depender de su humanidad y empieza solo a operar el humano en lo sobrenatural de Él. Esa es la obra del Espíritu Santo con nosotros. Todo el pueblo atónito concurrió a ellos en el pórtico que se llama de Salomón. Todo el pueblo llegó ahí. O sea que se hizo ¿cómo diríamos coloquialmente? Se hizo un buen mitote ahí, ¿verdad? Todo el pueblo llegó. ¿Por qué? Porque aquel cojo era conocido de todos. Porque pues estaba ahí en el templo, ¿quién no podía pasar y no verlo? Todo el mundo llegó y ahora resulta que ya está salta el hombre.
Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. ¿Por qué dice que respondió? Porque obviamente le preguntaron: oye, ¿qué sucedió aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucedió? ¿Están viendo al cojo saltar? ¿Y saben que estaba cojo de nacimiento? Ahora le preguntan, y Pedro responde y les dice: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Casi por nada, ¿verdad? ¿Cuándo habían visto que ocurrieran cosas así? Lo habían visto con Jesús, porque ya había caminado Jesús con ellos por un periodo de 3 años. Pues ¿por qué se maravillan? ¿Por qué no ven a Jesús aquí otra vez? Ya sabe, todo el mundo sabía que lo habían crucificado, ¿verdad? ¿Hacía cuántos días que había ocurrido la muerte de Jesús? Era el día de Pentecostés, hacía 50 días. Ya, todavía ni 2 meses. Y resulta que el alboroto que se armaba con Jesús, ahora no lo pudieron parar, porque ahora ahí está todo. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó, Pedro? ¿De qué se trata esto? Y dice: ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad habríamos hecho andar a este. O sea, ¿no fuimos nosotros? ¿Estás testificando Pedro o el Espíritu Santo en él? Entendamos eso. No se trata de tu testimonio de él. Se trata del testimonio de él a través de ti. ¿Qué tan importante es tu oído, tu atención, tu disposición? Para no hablar nada más lo que se te viene por las emociones, sino que sea él en ti. Y no querer tú anunciar: es que esto sucedió, esta es la señal y esta es la señal. No, el Espíritu Santo sabe exactamente lo que se tiene que decir en el momento correcto. El Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quienes vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Ajá. Ahí, yo creo que cuando dijo eso, ¿usted cree que no sintió el jalón ahí él? Digo, está diciéndoles a ellos, ¿no? Ustedes lo entregasteis y negasteis. ¿Se acuerdan cuando lo negó él? 1 vez. 2 veces. 3 veces. ¿Usted cree que no sintió ahí? Hoy yo también estuve ahí, fui parte del complot, fui parte de la negación, ¿verdad? Cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Quién había resuelto ponerle en libertad? Pilatos. O sea que Pilatos no quería matar a Jesús, pero el diablo sí. Entonces se hizo como el diablo quiso. No, porque esto ya había sido predestinado de esta manera. Dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Bolas. Fíjese cómo está hablándole a la gente. ¿Está tirándoles pedradas? ¿O está siendo inspirado por el Espíritu Santo para hablar en ese momento? Esa línea de disertación que traía aquí Pedro, ¿es porque estaba resentido por lo que le hicieron a Jesús? ¿O era el Espíritu Santo que lo estaba inspirando a hablar? Y matasteis al autor de la vida. ¿Qué palabras tan duras? Dice: a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Lo hizo público.
pero por la fe de Jesús, no por la fe de ellos. No se está proyectando aquí como el gran hombre de fe. Está dando testimonio el Espíritu Santo de cómo actuó y cómo ocurrió en ellos, porque fue por la fe, pero no la de Pedro, ni la de Juan, ni la del cojo, que ya no era cojo, sino por la fe de Jesús confirmó su nombre sobre de él. Actuó para testimonio de los que estaban ahí, por lo que habría de venir, que ellos desconocían. Esto está ocurriendo y no tenían un script, no tenían un guión que se estaban guiando para caminar, diciendo, no, esto le damos por aquí, lo hacemos esto. No, estaban solamente siendo inspirados y guiados para hacer conforme el Espíritu les decía. ¿Se fija que qué diferente es cuando usted va y aprende cómo hacer las cosas? Usted se aprende el 1, 2, 3 de cómo hacer las cosas. Aquí no. Aquí es solamente estar atento y hacer conforme el Señor te dirige a hacer. ¿Por qué? Porque Él es una persona viva. Solo que en nuestra relación con Él, como no lo vemos a veces, no lo tratamos como una persona viva. Lo tratamos a veces como un concepto, lo tratamos solamente como una idea, lo tratamos solamente como una historia. Hablamos del Espíritu Santo como si fuera alguien que no está aquí. Usted sabe que no es lo mismo hablar de alguien cuando está presente que cuando no está. Para que se cuide. Él está presente siempre. O sea, no hablemos de Él. No hable del Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo hable y lo inspire a usted, donde quiera que esté usted. Porque está presente. Está presente. Primero, el Espíritu Santo los llevó para que esto es así, 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 así. Pero luego el verso 17 dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Aquí la misericordia de Dios, como también vuestros gobernantes. No está acusando a nadie. Esto no se convirtió en un asunto de acusar. No, solamente está viendo un testimonio por el Espíritu Santo de lo ocurrido, pero también de la verdad. Él está presente porque este fue el que sanó al cojo. El Espíritu Santo es el que hizo esto. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo habría de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Ya tenían un poco más de claridad en cuanto a lo futuro. Sabían que todavía no era el momento, aunque guardaban la esperanza de ese momento cuando Él iba a volver, pero sabían que era futuro, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. O sea, esto no es de ahorita, esto desde antes está profetizado, está anunciado por Dios. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Fíjense, Moisés profetizó. ¿Quién habló? El Espíritu Santo. Pero estaba sobre Moisés. Pero el Espíritu Santo había hablado desde tiempos antiguos. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, aquel que no le dé oído a la voz de Jesús, será desarraigado del pueblo. O sea, por eso la exhortación, cuando dice, por tanto, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. Él está presente. El profeta
La voz de la profecía está aquí por el Espíritu Santo, porque Él es el que nos revela al Padre, Él es el que manifiesta al Padre, Él es el que enseña al Padre, a nosotros y a todos. Qué importante es estarle atento, para solo ser guiados por Él, para que no nos encontremos hablando acerca de Él, sino siempre estemos experimentando cuando Él está hablando. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Ahora estos días están ahí, los están experimentando. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. El Espíritu Santo dio testimonio ahí para aquellos que estaban presentes. Ellos estaban experimentando por segunda ocasión o por tercera ocasión ese fluir, pero ya operando para con todo el pueblo. Ya habían testificado el Evangelio y hubo mucha gente que llegó a los pies de Cristo con ese testimonio. Luego, después de eso, Pedro está dando testimonio y luego encontramos aquí que ocurre un evento sobrenatural de parte de Dios, el Espíritu Santo haciéndolo a través de ellos. Ellos no eran los especialistas, pero era a través de ellos, porque Dios los había convocado, ahora estaba en ellos operando y ahora dando testimonio de Jesucristo. Esto no lo puede hacer el hombre sin la unción del Espíritu Santo, porque si lo hace sin ella, la misma palabra le cae como peso. No se puede. Solo el Espíritu Santo da testimonio de él. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ahí estaba la oposición. El diablo estaba haciéndoles oposición. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. ¿Qué pasó? De pronto estaban el poder de Dios manifestándose ahí, viendo las señales sobrenaturales, trayendo sanidad sobre aquel hombre que está cojo. Ellos dando testimonio por el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu testificando a través de ellos y ellos viendo lo que estaba ocurriendo, y de pronto vienen, los agarran y los meten a la cárcel. Y no es como que ellos estaban preparados para esto. Yo no sé usted, pero usted si se encuentra predicando, hablando, inspirado por el Espíritu Santo, y de pronto llegan y se lo arrestan y se lo llevan a la cárcel, ¿no se le cruzan las ideas? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Pues, Señor, tú prometiste que me ibas a guardar, ¿no? Dicen, y el Señor no se va a dormir ni se va a adormecer siquiera, ¿no? Él guardará que mi pie no tropiece en piedra. ¿Y por qué me metieron a la cárcel? Piénselo. Quiero que lo piense humanamente. ¿Cómo respondemos humanamente? Pues es lo natural. ¿Estaban ellos preparados para esto? Estaban como diciendo, ya sabemos lo que viene. Ahorita, de aquí, del milagro al bote. Seguro, ¿ya estaban ellos listos para eso? ¿Usted cree que cuando vinieron a arrestarlo, no sé qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya iban a la cárcel. Pero la fe está en ellos. Está ocurriendo algo internamente. ¿El Espíritu Santo los abandonó? No, aún está ahí con ellos. Y los llevan a la cárcel. Pero fíjese, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. O sea, lo que hizo tenía propósito. ¿De los apóstoles? No, de Dios. Ellos están experimentando algo que trasciende el nivel de entendimiento humano. Oye,
Se sana el cojo y a nosotros al bote. ¿De qué se trata esto, pues? No, los llevan. Pero los que oyeron, dice, algunos creyeron. Esto Dios lo sabe. Ellos no lo sabían. Ellos solamente están siendo inspirados. No tienen, si tienen sus expectativas en lo que ellos pueden hacer, pues entonces sí se frustra uno. Pero como el Espíritu Santo está en ellos, los está inspirando, están hablando inspirados por Él, de pronto los sorprenden y se los llevan a la cárcel. Pero los que quedaron ahí, que no estaban en la cárcel, creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Trasciende todas nuestras expectativas evangelísticas, ¿verdad? ¿Dónde metemos 5,000 aquí? O allá. Pero esto no es asunto de meterlos. El asunto es que cuando crees, recibes el reino. Ellos recibieron el reino. Creyeron. Recibieron la fe. ¿Por qué? Por las palabras de Pedro, sino por la inspiración del Espíritu. Porque no se trata de tu elocuencia, o que también predicas o hablas, sino que estés listo, dispuesto para hablar conforme el Espíritu te guía a hablar. No para que hables de lo que mucho que has aprendido durante todos estos años, sino para que estés sensible, solo para ministrar conforme el Espíritu. Y no acobardarte, o que cuando sientas la cobardía, no te quedes ahí, sino que digas: Señor, clama a mí, yo te responderé, ¿verdad? Clama a mí, yo te responderé. La primera ocasión que el Señor me dijo: dile que la voy a sanar, no me dijo más que le dijera, y yo no me atrevía, porque no estaba acostumbrado a obedecer la voz de alguien que no veía. Pero déjeme decirle, Él me ha hecho que me acostumbre a Él. Él me ha hecho que me acostumbre a hacer cosas así. A eso quiere que la iglesia se acostumbre. Cada uno de los miembros de su cuerpo. Que no hagamos lo que se nos ocurre, hagamos conforme Él nos guía. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? A ellos les acreditaron la autoría de aquel hecho. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¡ay!, le retiñeron los oídos. Pero ellos preguntaron: si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Les piden que compartan, pues testifican. Lleno del Espíritu Santo. ¿Se fijan? No estaba hablando de su iniciativa. El Espíritu Santo estaba inspirándolo. A quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, no podían ver el denuedo del Espíritu. ¿Sabe que ese denuedo que se manifestó en Pedro no era de Pedro? ¿Por qué cree que dice el denuedo de Pedro? Porque era lo que estaban viendo. Ellos estaban juzgando que él era el que había causado aquel alboroto, él y Juan. Entonces dice
y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. ¿Me entiendes lo que es eso? Hombres sin letras y del vulgo. Aquí su más seguro, atento servidor. Que no soy hombre de letras. Y como usted mismo ha corroborado muchas veces, hablo más coloquialmente, que a veces algunos se me ofenden, pero porque es en el lenguaje que fui, con el que me equiparon. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿No quieres que se te note eso? Que digan, este estuvo con Jesús. El Espíritu Santo está en él. Este tiene algo. Ellos tal vez no lo entiendan, pero tú sabes quién es. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. No lo podemos negar, y no los podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces, pero fíjese estas palabras, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo de Dios, la palabra de Dios que Él ministra por su espíritu, la podemos ver porque es visible al hombre espiritual. La podemos ver y la podemos oír. Por eso no creemos ni predicamos a un Espíritu Santo que es intangible o abstracto, porque está vivo, lo podemos ver cara a cara. Es una manera de plantearlo. Al decir que miro a alguien cara a cara, es como que te estoy viendo directamente a los ojos. Cuando digo que hablo cara a cara con él, quiere decir que estoy oyendo perfectamente lo que me está diciendo y estoy entendiendo perfectamente lo que me está diciendo. Y sé lo que tengo que hacer perfectamente, conforme él me guía. Porque sí lo puedo ver cara a cara, por su palabra, por su espíritu. Esa es la experiencia para cada uno de nosotros. Así andar. Ahí es donde Él nos está equipando para llegar a eso, para que andemos conforme Él es, para que se cumpla en nosotros la palabra que dice, andad en el Espíritu. Para tener que andar en el Espíritu tienes que ver al Espíritu. ¿Y cómo lo ves? Por su palabra en ti, cuando te ministra desde lo interno. La escuchas, la ves. La generación anterior a la mía fue llamada la generación auditiva. ¿Sabe por qué? Porque no había televisión. Todo lo que oía era la radio. La anterior a la mía. La anterior a esa, no sé cómo le llamaban. Pero sí sé, porque yo estuve familiarizado con esa generación. Me crió esa generación. Y recuerdo a la abuela que ponía la radio y oíamos las novelas en la radio. Y aquí en mi cabeza yo podía ver lo que estaba pasando. Aquí lo podía ver. Nada más lo estaba oyendo. Porque tú puedes ver por lo que oyes. Se forman aquí. Cuando estoy hablando, ¿qué está saliendo de mi boca? Sonidos solamente, no son palabras. ¿Dónde se forman las palabras? Ahí las puedes ver, aquí adentro. Por el Espíritu podemos verlo, pero tenemos que prestarle atención a Él. Vamos a dejar a este Pedro aquí
Y vámonos un poquito más adelante, porque si no terminamos de leer todo el libro. Y ustedes, estoy seguro, se van a querer ir a comer. Y el reloj sigue inexorablemente su paso. Capítulo 10. Este mismo Pedro, ¿ok? O sea, Dios entiende el proceso por el cual te lleva para que tú seas prosperado de tal manera que tu alma se acostumbre totalmente a Él. Porque recuerda, así como prospera tu alma, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿no? Ok, nuestra alma va progresando en amplitud, va creciendo en entendimiento de Él. No es como que en automático, pasan muchas cosas, pasamos por un proceso, pero el proceso va a ser tan largo como sea tu disposición a Él, o tan corto como también la sea. Yo les digo, en mi primera experiencia me acobardé, pero de ahí para adelante, Señor, si es por aquí, por ahí caminamos. Y aunque me temblaran las piernas, aunque me temblara la voz, me he atrevido a hacer lo que Él me dice. ¿Y sabe qué? He sido remunerado ampliamente. He visto su generosidad para conmigo. He visto la amplitud y la gratificación que Él hace con aquellos que se atreven a caminar por ahí, aunque le tiemble la voz, las piernas, le tiemble todo. Capítulo 10. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Este era el jefe de esa compañía. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Este hombre era fervoroso y tenía temor de Dios, pero no lo conocía. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, pero a un Dios que él no conocía, porque los romanos tenían muchas deidades. Estaban influenciados por la cultura griega también. Si recuerda, lo leímos hace un par de semanas, cuando Pablo fue llevado al Areópago, ¿qué había ahí? Altares por todos lados, ¿recuerda? Había uno que decía al Dios no conocido. También a ese le tenían su altar ahí. Pues de ahí se agarró, ¿verdad? Y le dijo, ese que ustedes no conocen, ese es el que yo les predico. Pues este oraba a Dios sin conocerle. Y lo hacía siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día. ¿Qué hora es la hora novena? ¿6 de la tarde? 3 de la tarde. O sea, cuando la visión le llegó como a las 3 de la tarde. Que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Esto lo vio en una visión. Imagínatelo, Oscar. Vio un ángel en una visión. Eran las 3 de la tarde, no sé a qué hora te da hambre, pero imagínate. Y no es broma, esto ocurrió. Es un testimonio para nosotros. Llega y dice, él mirándole fijamente, Cornelio se le queda viendo al ángel y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? ¿De qué se trata? ¿Por qué sintió temor? Porque no le conocía. Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Dios sabe lo que pone el querer como el hacer. ¿Qué ponía en este hombre que no le conocía? Hacer donativos y donaciones, ¿verdad? Y oraba a Dios porque anhelaba conocerlo. Anhelaba conocer a Dios. ¿Quién anhela conocer a Dios si Dios no se lo pone? Porque antes de que tú te puedas acercar a Dios, Dios pone en ti el deseo de hacerlo.
No te puedes acercar a Dios por ti mismo. Andamos perdidos, pero el Señor pone en nosotros el deseo de buscarle, aún sin conocerle. Y le puso eso a Cornelio. Envía pues este ángel ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Esto lo vio en una visión. Él era un hombre de guerra, era un centurión. Tenía a su cargo todo un grupo de hombres. No creo que era era un enclenque, no, era un tipo que los hombres le reconocían autoridad. Y ahora de pronto va a enviar a sus hombres para que busquen a un Simón que le va a decir, y tiene que decirle que un ángel le dijo, y usted se deschavetó todo, pero él así lo hizo. Él te va a decir, y luego manda a buscar a un judío. Él era romano y está mandando pedir a un judío. Dice, este posa ahí. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Tú no cuentas esas cosas si el Espíritu Santo no te inspira. ¿Cómo voy a decirles, oye, tuve una visión y fíjense que el ángel me dijo que me da por un Simón que está allá en la casa de quién sabe quién, ¿verdad? Y ustedes vayan y tráiganlo. Y están ahí con él y lo oyen hablar y se voltean a ver el uno al otro. Este sí se deschavetó, ¿verdad? Es lo lógico, lo natural, pero a él no le importó. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo lo estaba impulsando. El temor no lo sobrecogió para darle vergüenza. ¿Se acuerda qué pasó con Saúl cuando venía profetizando con los profetas y los hombres dijeron, este también está profetizando con los profetas? ¿Qué hizo? Se cayó, dejó de profetizar porque le dio vergüenza. A este no le dio vergüenza. Y no era un hombre lleno del Espíritu Santo. Este actuó conforme a lo que el Espíritu le puso en el corazón. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Ahora, la hora novena, a las 3 de la tarde, aquí era como ¿qué? El mediodía. Como a la hora del almuerzo. Y tuvo gran hambre. Se ve que era de los que, de buen apetito. Así como ustedes comprenderán. Tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de toda clase de cuadrúpedos, terrestres y reptiles, llaves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda ha comido jamás. O sea, supo que el Señor le estaba hablando, ¿verdad? Señor, no. Porque también le puede decir que no al Señor. Sí, míralo, aquí está el testimonio. ¿Qué le dijo Pedro? No. 3 veces. Y Pedro las 3 veces dijo, ¿qué parte de no entiendes? ¿No? 3 veces. Me brinqué, no me perdí, me brinqué. El verso 17, porque ya les dije que fueron 3 veces, ya lo han leído ustedes. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, ¿qué sucedió? ¿Qué? El Espíritu Santo estaba en él. Ya se había operado en la obediencia a la voz del Espíritu Santo que estaba en él. Habían sucedido cosas extraordinarias de parte de Dios cuando él fue obediente a seguir la dirección del Espíritu Santo. Y ahora se encuentra con que le plantea una situación al Señor, un lienzo con muchos animales diferentes que para él eran inmundos.
Ahí empezó a tratar Dios con cosas más profundas, arraigadas en el alma de Pedro. Mata y come. No, Señor, eso no. Está bien lo del cojo, está bien lo de la gentillo que se convirtió, pero matar esto no. Se fija, todas nuestras resistencias es lo humano. No se le había quitado. Nunca se le quitó. Y a usted tampoco. A usted tampoco se le va a quitar. ¿Sabe qué? Es lo que el Señor hace. Nos llama a nosotros para que al humano le aprendamos a decirle no. Vas a hacer conforme Él dice. Eso es por el Espíritu de Santo en nosotros. Que podemos decirle a nuestra propia humanidad, no, voy a obedecer. El Espíritu Santo me dijo, dile, y yo le dije, no. Dile, Señor, no. Cuando termine tu hermano. Y ya cuando terminó empecé a sudar. Y voy y le pregunto a mi hermano, para que mi hermano me diga, ¿qué te dijo Dios? Que le dijera, pues entonces lo que te dijo. Eso es lo que sucede. Nuestra humanidad está presente. No nos vamos a poder despojar de ella, la vamos a cargar todos los días que estemos aquí. Sin embargo, la podemos mantener sujeta al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. Pedro quedó maravillado de lo que ocurrió después de esto. A donde sé que el Espíritu Santo nos está conduciendo es a que reflexionemos qué tan profunda es nuestra conciencia de su presencia en nosotros. Ya sabemos que habita aquí. ¿Qué tanto nos aplicamos en verlo? Prestar atención y obedecer. Prestar atención y obedecer. Prestar atención y obedecer. Es necesario el ejercicio ese. Mientras estemos aquí, necesitamos ejercitarnos. Cuando lleguemos a su presencia no va a haber necesidad de este tipo. Aquí es hoy. Hoy es el día de salvación para todo el pueblo. Si nosotros no nos atrevemos a andar en esa esfera el día de hoy, yo no quiero pensar en lo que significa quedar desarraigados del pueblo. Significa que no vamos a entrar, no vamos a tomar aquello de lo cual Dios ya nos habilitó para tomar. Yo sé que Dios nos trajo aquí para expresar su voluntad. Y es lo único que nos debe de importar. Que Él exprese su voluntad a través de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo está en ti. Ponle atención. Esmérate ahí. Deja que te perfeccione. Vas a encontrarte con tu humanidad. Sí, pero no te consueles, no te conduelas de tu humanidad. No te justifiques por tu humanidad. Más bien, renuncia a todo lo que tu humanidad te dice que obedezcas, para que obedezcas solo a la voz de Él. Lo que Él dice, Él lo cumple. Y Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo, para que no pases por alto eso. Y no te dejes conducir por ninguna otra cosa. ¿Ok? Padre, gracias te damos en esta mañana.